¿Qué relación hay entre arte y educación y de la educación con el arte? Bueno, diría que la pregunta misma ya presenta la necesidad de establecer, más que la relación, la integración de lo que está o debería estar detrás de las palabras. Nos han enseñado a identificar la palabra arte con la producción de objetos artísticos en lugar de percibir al arte como un instrumento cognoscitivo y de transformación cultural. Nos han enseñado a identificar la palabra educación con entrenamiento y por lo tanto nos preparan para funcionar en el mercado laboral en lugar de desarrollar nuestra creatividad. Tanto la producción de objetos artísticos como el entrenamiento nos supeditan al mercado. Bien entendidos, el arte y la educación nos ponen la tarea de conocer y de mejorar la sociedad. Es allí en donde se integran en una actividad compleja, en donde constantemente aprendemos creativamente y aprendemos a crear. Esa integración se traduce en cuestionar los sistemas de orden como nos los presentan, en buscar sistemas de orden alternativos, en entender el mundo como un complejo de configuraciones y no de datos aislados. Se trata entonces de explorar lo que no sabemos en lugar de solamente tener que explorar lo que ya saben otros. Tenemos que entender que lo conocido es solamente un pequeño trampolín desde el cual nos podemos lanzar a ese campo fascinante que es la ignorancia. Más que fabricar cosas, tenemos que empezar a pensar en una forma más integral, más compleja, no limitada a lo cuantitativo, esquivando redundancias, aceptando lo absurdo y lo imposible y lo más anárquica posible. Necesitamos lo que desde hace varios años vengo machacando como pensamiento artístico y en inglés lo bauticé con art thinking. Me parece importante no limitar el pensamiento a lo visual, como lo hacen los programas de apreciación artística tipo Harvard, y romper con los esquemas que tratan de empacar el conocimiento en latas de conserva. El arte es educación y la educación es arte. ¿Qué entiendo por mediación extrainstitucional y qué papel creo que tiene en relación a las prácticas educativas que ocurren dentro del museo? La institución museo viene cargada con una mezcla de misiones que no envidio. Tiene que mantener una documentación histórica para la posteridad. Tiene que constantemente aumentar la circulación del público para justificar su existencia y conseguir fondos. Tiene que convencer a todo el mundo que lo que declara como bueno es realmente bueno. Y tiene que hacer todo esto dentro de 4 paredes, porque eso define la caja fuerte en donde se guardan las cosas de valor y se puede controlar el clima. Pero al mismo tiempo el museo quiere salirse de esa caja y sin mucha definición de qué cosa es la educación, trata de convencer a la gente que normalmente no viene para que venga. Una analogía con la iglesia aquí es bastante certera, pero mientras que la iglesia, por razones obvias, trata de excluir a los herejes, los museos generalmente no se dan cuenta que son justamente las herejías las que los mantienen vivos. Lo mismo que el dogma en la iglesia, es el canon en el museo lo que decide qué es bueno y qué no, y la subversión de ese canon solamente es mínimamente permisible. Si te pasás de los límites, ya deja de ser arte y te excomulgan. La función educativa del museo debería ser cuestionar esos límites y ayudar al público a entender, cuestionar y reajustar ese canon. No se trata de refinar el gusto para aceptar lo expuesto y así aumentar la masa consumidora. Se trata de investigar por qué una obra existe y tiene que seguir existiendo. ¿Qué problema resuelve? Si lo está resolviendo bien, si hay otras maneras, incluso no artísticas, de resolverlo, a qué intereses sirve la obra y su exposición, y qué cosas se pueden hacer a partir de ella, tanto a favor como en contra. En lugar de aprisionar al espectador en las obras, el museo tiene que liberarlo para que piense artísticamente en todo lo que hace. Tiene que ayudar a crear,
no un socialismo del consumo, sino un socialismo de la creación.